vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Va a dimitir? ¿Va a dejar el escaño? Bueno, ni se me pasa por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza, en primer lugar, porque no hay ningún motivo para eso. Pero es que además me parece que si yo dimitiese por algo así, sería algo parecido a mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en Podemos que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General Municipal, Autonómica o Estatal de Podemos, eso podría acarrearle problemas o podría implicar que tuviese que salir de la organización, y eso me parece un disparate. Nosotros por nuestra parte hemos decidido no tomar ninguna medida, y respecto de su opción personal creo que no soy yo quien tiene que valorarla. Procurar que esa normalidad democrática e institucional se recupere cuanto antes dentro del Parlamento de Cataluña y que haya un gobierno que actúe en el marco del Estado de Derecho. Y si eso es así, pues todas las heridas que está provocando este sainete y este teatro del señor Puigdemont, enfrentamiento entre ciudadanos, descrédito internacional, poniendo en cuestión nuestra propia democracia, pues creo que se podrá ir restableciendo cuanto antes. Ni ETA tuvo ninguna contrapartida por matar y no va a tener ningún tipo de cesión por dejar de hacerlo. La política penitenciaria, la política de interior, en definitiva, nuestro ordenamiento jurídico está para cumplirse, y nosotros lo que decimos es, en primer lugar, que haya una entrega efectiva de todas las armas y sin manipular, para ayudar a esclarecer los 300 atentados que aún quedan impunes. En segundo lugar, que pidan un perdón sincero a todas las víctimas, sin distinciones humillantes ni equiparaciones vergonzosas. Y en tercer lugar, que hay que trazar un relato en el que haya vencedores y en el que haya vencidos, en el que las víctimas, que son el pilar de nuestra democracia, sean reivindicadas como la parte fundamental, como el sacrificio que España tuvo que hacer para derrotar a ETA. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, La Cafetera, donde tratamos de analizar lo que está ocurriendo en nuestro mundo tan complejo, tan cambiante, siempre mirando hacia adelante en este tiempo tan transformador. Un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa y que forman parte de nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Ya sabéis que es una suerte de asamblea paralela la que se genera en torno al programa y en torno al hashtag. Hoy el hashtag que hemos elegido es ¡Almohadilla la cafetera cuelgamuros! ¡Almohadilla la cafetera cuelgamuros! Muchos de vosotros a lo mejor no sabéis exactamente que es que el Valle de Cuelgamuros es el nombre que recibe el valle donde está el Valle de los Caídos, también conocido como el Valle de los Caídos. Bueno, pues ahí donde está el complejo monumental del Valle de los Caídos, donde se están celebrando estas exhumaciones o donde se va a tratar de exhumar esos cuerpos. Ayer comenzaron los trabajos preliminares de exhumación en el Valle de los Caídos. Vamos a hablar con Emilio Silva, vamos a intentar acercarnos a esa cripta y a la situación en esa cripta para saber en qué estado se encuentra, porque hay, por lo que se ve, hay bastantes dificultades en el acceso. Ya ha avisado Patrimonio Nacional de que las exhumaciones podrían ser inviables porque la extracción de los restos humanos podría dañar a otras víctimas de la guerra civil que están allí enterradas. Eso ha dicho Patrimonio Nacional, pero lo cierto es que sí sabíamos que estaba en un estado muy complicado. Bueno, hablaremos con Emilio Silva, nos dará esa última hora y nos podrá explicar qué es exactamente lo que se busca en el Valle de los Caídos, por qué no se ha hecho antes. Hablaremos de la memoria abierta, hablaremos de las heridas nunca cerradas, hablaremos también de la renomenclatura de las calles. Sabéis que todavía sigue abierta esa polémica en torno bueno, Madrid va a poder cambiar ahora el nombre de las 52 calles franquistas de la capital. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado las medidas cautelares que había solicitado la Fundación Francisco Franco. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente con Emilio Silva, con los necesarios pasos que tiene que dar una sociedad, que tiene que abrirse definitivamente al proceso democrático, y para eso tiene también que cerrar las heridas del pasado. Así que en un ratito lo vamos a hablar con él. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy siempre bien. Optimista, siempre sonriente, sí. María Navarro. Sí. Claro que sí. Bueno, ayer el espacio que dedicamos a hablar de la nostalgia del pasado, de las series juveniles, series infantiles y los libros de la infancia suscitó bastante interés. Que sí, y luego encontramos también cosas de Bambi, ¿verdad? Que encontraste cosas luego de la teoría sobre los animales. La que teoría de por qué en las abandonados. películas Disney, es verdad, ¿por qué en las películas Disney mueren tantas madres? Bueno, pues de eso hablaremos después también, si acaso podemos hacer algún comentario. Pero será ya cuando cerremos la página de actualidad, cuando abramos la sobremesa cafetera. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. Sigue con nosotras. Almohadilla la cafetera cuelgamuros. Almohadilla la cafetera cuelgamuros. Os pedimos que utilicéis ese hashtag para participar en la conversación, así podemos ordenar la misma. Y también tenéis, ya lo sabéis, un número de teléfono a través del cual podéis participar en el programa con vuestras notas de audio, dejando un pequeño titular en texto para que podamos agrupar los mensajes. 627-002-002. 627-002-002 es el WhatsApp del programa y ahí podéis dejar vuestras notas de audio. Bueno, pues vamos a hablar de ese asunto, pero será un poquito después porque, como podéis imaginar, no es el tema que llevan los medios de comunicación hoy en sus portadas, los medios de comunicación convencionales, impresos. Hoy encontramos diferentes aproximaciones a Cataluña, el tema recurrente, siempre abierto, la gran cortina de humo que ha servido al Partido Popular para tener el foco puesto en el momento en el que mayores dificultades se enfrentaban en los tribunales, tener el foco puesto en los asuntos territoriales. Bien, pues hoy lo vemos.
En la portada del periódico El País, Mariano Rajoy se resiste a profundizar el artículo 155 aunque haya elecciones. Lo dice el periódico El País en su portada. Dice además, denunciados 9 profesores por humillar a hijos de guardias civiles y también grupos pro bilingüismo llevan a la Eurocámara el modelo educativo catalán. Dice el periódico El País que tanto si se forma gobierno en Cataluña en mayo, como si hay elecciones en julio, Mariano Rajoy va a mantener el artículo 155 de la Constitución hasta que haya ejecutivo autonómico, sin variar los criterios de los 6 primeros meses de aplicación que se cumplen esta semana. La gestión diaria de los servicios, sin nuevas políticas, Cataluña funciona razonablemente según fuentes gubernamentales que justifican la continuidad por no crear tensiones. En 29 días concluye el plazo para convocar elecciones. 29 días quedan para poder convocar elecciones si antes los independentistas no se pusieran de acuerdo en elegir a un presidente que pueda serlo. Si hay gobierno antes de que expire el plazo para que se disuelva el Parlamento y Rajoy llame a las urnas como le corresponde al ser el máximo responsable de Cataluña, no se va a cambiar el contenido del 155 para 4 semanas, dicen las mismas fuentes hoy en la portada de el periódico El País. Bien, ayer escuchamos a Roger Torrent, convencido sin embargo de que sí habrá un gobierno antes del día 22 y le escuchamos expresarse en estos términos. Bien, estoy convencido de que los partidos, los grupos parlamentarios sabrán encontrar esta fórmula que también comentaba el presidente Puigdemont y que defendemos desde hace semanas, esta fórmula que nos permita, por un lado, de hacer valer y de ser fieles al mandato democrático del 21 de diciembre, es decir, lo que hicieron los catalanes y las catalanas en las urnas, en las elecciones, y, por otra parte, un gobierno efectivo que efectivamente pueda gobernar, pueda tomar posesión, pueda nombrar consellers y conselleras, este gobierno pueda gobernar y elimine así el 155 del paisaje político de nuestro país, que es también un mandato democrático que nos dieron los ciudadanos el 21 de diciembre. Estoy convencido de que esto pasará antes del 22 de mayo y, por tanto, no iremos a elecciones. Bueno, y eso decía Roger Torrent, y encontramos hoy en la portada de La Razón: persecución soberanista, que levanten la mano los hijos de los guardias civiles. La Fiscalía denuncia a 9 profesores por humillar y señalar a hijos de agentes en las aulas tras el 1 de octubre. La batasunización de Cataluña, lo denomina el periódico La Razón. Ciudadanos amaga con vetar los presupuestos y hay guiños al PNV, dice también. Y además la Fiscalía denuncia a estos 9 profesores por señalar, humillar a hijos de agentes en las aulas tras el 1 de octubre, dice el periódico La Razón. El caso es que el asunto de Cataluña no termina de abandonar las portadas y escuchábamos ayer a Susana Díaz, que lleva meses en un segundo plano, y decía en Radio Nacional que estaba a favor ya de restaurar la normalidad democrática en Cataluña. Procurar que esa normalidad democrática e institucional se recupere cuanto antes dentro del Parlamento de Cataluña y que haya un gobierno que actúe en el marco del Estado de Derecho. Y si eso es así, pues todas las heridas que está provocando este sainete y este teatro del señor Puigdemont, enfrentamiento entre ciudadanos, descrédito internacional, poniendo en cuestión nuestra propia democracia, pues bueno, creo que se podrá ir restableciendo cuanto antes. Eso dice Susana Díaz, se podrá ir restableciendo cuanto antes. Bueno, los plazos terminan, el tiempo se acaba y mientras tanto estamos observando preocupantísimas noticias. Ya vimos este fin de semana lo que ocurrió en torno a el partido de la Copa del Rey, donde se decomisaron todas estas camisetas amarillas. Un extraordinario recorte de libertades en términos de derechos civiles. No habíamos visto una cosa parecida nunca en nuestro país y estamos dando pasos atrás a una velocidad, y además sin que esto provoque la más mínima preocupación en la oposición, porque hemos visto a un Pedro Sánchez muy preocupado por la autonomía local, criticando el máster del Partido Popular, pero subido absolutamente a este discurso del 155. Vemos en el periódico El Mundo: Congreso y Senado se movilizan para defender España en la Unión Europea. Ya vimos además cómo lo hacía Pedro Sánchez, que actuaba casi de embajador
ante la Unión Europea alertando sobre los riesgos de los nacionalismos, y dice el periódico El Mundo que Ana Pastor y Pío García Escudero alertan a sus homólogos europeos del riesgo de contagio del independentismo. Los presidentes de las dos cámaras toman la iniciativa al margen del gobierno, dice el periódico El Mundo. Dice que han asumido por decisión propia, al margen del gobierno, la defensa ante los países de la Unión Europea de los argumentos constitucionales frente al discurso independentista, dice el periódico El Mundo. Ana Pastor y Pío García Escudero, máximos representantes del Poder Legislativo, abogaron ayer en la conferencia de presidentes de Parlamentos de la Unión, dice este periódico, reunida en Estonia, por poner freno en Europa a los nacionalismos radicales y a los populismos de ultraizquierda, que, como en Cataluña advirtieron, amenazan los fundamentos básicos del Estado de Derecho. Bueno, los populismos de izquierda, de ultraizquierda, no sé quién pone, en fin, no sé quién es quién está asumiendo esos papeles, porque decir que el movimiento independentista está protagonizado por supuestos populismos de ultraizquierda es hablar mucho a brocha gorda. No lo digo porque el Junts per Cat es un partido claramente conservador, no hay mucho debate en esto. Claro, lo que pasa es que se ha girado todo tan a la derecha, el marco ideológico se ha girado tanto a la derecha que todo lo que no es Partido Popular parece que es ultraizquierda, y de hecho entonces con estas palabras se llega a decir que Carles Puigdemont sería un cupaire, ¿no? Y vamos, nada menos que no. Vamos, que no. Y vemos prácticamente la portada del periódico El Mundo está dedicada a este asunto. Escrache, Albiol, pintadas en casa del número 2 del PSC y ataques con heces a sedes de Ciudadanos. También preguntaron en el aula quiénes eran hijos de los guardias civiles para señalarlos. Y un agente de la Guardia Civil frente al Institut El Palau, que es el que se encuentra en entredicho con este asunto. Bueno, el caso es que de pronto esto se ha convertido en el elemento fundamental informativo de los periódicos conservadores. Esto nos llama la atención porque es verdad, una de las cuestiones que está pendiente de ser analizada es el efecto que ha tenido en España el independentismo, más allá de la cuestión independentista, más allá de la cuestión regional o incluso de los problemas estructurales de la democracia española, pero la revitalización de la extrema derecha en España es un asunto que debería ser analizado. Estamos observando, no ya solo por esta guerra de banderas que hemos visto en las calles de las grandes ciudades, donde en las fachadas han estado colgando banderas de España, esta reivindicación de los himnos, este recorte en los derechos civiles, esto que ocurrió el otro día con la toma de las camisetas en el partido de la Copa del Rey. Nos preocupa mucho cómo con la excusa del independentismo se está revitalizando la extrema derecha en España y se está revitalizando toda esta simbología y toda esta iconografía de la derecha. Bueno, es uno de los efectos paralelos de toda esta situación que merecería algún día alguna reflexión, porque esto no es gratuito y probablemente las consecuencias no van a ser las mejores. En el ABC, el PNV exige al gobierno subir todas las pensiones. La presión de los jubilados vascos provoca que añada esa condición para apoyar los presupuestos y dice además, pero 16 regiones no tienen dinero para pagarlas. Cataluña presenta el mayor déficit en la seguridad social, 6.000 millones, seguirá Andalucía con 176 millones de euros, dice el periódico ABC en su portada. Se habla del PNV, no se habla de un asunto que está sobre la mesa, que se está discutiendo, el asunto del nuevo estatuto para el País Vasco, que esto va a provocar una auténtica polvareda porque se está negociando despacio, lentamente, puede que incluya además algún tipo de mejoras en el autogobierno e incluso algún tipo de consulta social, pero mientras tanto el Partido Popular está dispuesto a negociar con el PNV a cambio de que le apoyen los presupuestos, pero ya lo ha dicho Ciudadanos, no puede haber ese apoyo, no puede incorporarse el apoyo del PNV a los presupuestos. En todo caso, desde el Partido Popular dicen, porque aquí está todo mezclado, ETA no va a tener ninguna contrapartida. Como ya sabéis que ETA ha pedido perdón por los crímenes cometidos y esto parece que es considerado el paso previo a la disolución de la banda terrorista ETA y parece que se especula que esto sería una de las condiciones previas para poder
solicitar algunas medidas penitenciarias, por ejemplo, el acercamiento de presos. Pero dice Pablo Casado que ETA no va a tener ninguna contrapartida. Vamos a verlo, si esto no va también en el paquete de contrapartidas al PNV por su apoyo a los presupuestos. Todo esto lo digo ya como comentario personal y más en el territorio de la especulación que de los datos, pero como os podéis imaginar es un asunto que está muy presente en los oscuros callejones de la corte madrileña. Pablo Casado, ETA no va a tener contrapartidas. Ni ETA tuvo ninguna contrapartida por matar y no va a tener ningún tipo de cesión por dejar de hacerlo. La política penitenciaria, la política de interior, en definitiva, nuestro ordenamiento jurídico está para cumplirse y nosotros lo que decimos es, en primer lugar, que haya una entrega efectiva de todas las armas y sin manipular para ayudar a esclarecer los 300 atentados que aún quedan impunes. En segundo lugar, que pidan un perdón sincero a todas las víctimas, sin distinciones humillantes ni equiparaciones vergonzosas. Y en tercer lugar, que hay que trazar un relato en el que haya vencedores y en el que haya vencidos, en el que las víctimas, que son el pilar de nuestra democracia, sean reivindicadas como la parte fundamental, como el sacrificio que España tuvo que hacer para derrotar a ETA. Ojalá Pablo Casado tuviese tan claro el tema de los vencidos y los vencedores también en el caso de la dictadura que hemos tenido en este país y de la que ha lanzado comentarios jocosos sobre las víctimas de ese lado que no quiere reconocer. Ojalá tuviese ese mismo afecto por todas las víctimas de todo tipo, como él mismo dice. Y en efecto, Pablo Casado sobre el relato, los vencedores, los vencidos, pero este es un asunto que trasciende a Pablo Casado, es un asunto de Estado y el acercamiento de presos y el apoyo de los presupuestos, etcétera, no es una cuestión retórica, es un asunto que está sobre la mesa desde hace muchos años ya, además, y que bueno, sabíamos que en el momento en el que se produjeran estos pasos de ETA, el gobierno tendría que producir algún tipo de pasos relacionados seguramente con el acercamiento, aunque se haga de una forma bajo la mesa. Ya sabéis, ya lo dijo el propio José María Aznar, el Estado sabrá ser generoso, lo dijo Aznar, no lo dijo la izquierda. Pero bueno, en todo caso, son asuntos que, como digo, pertenecen al territorio de la especulación, porque lo que sí que sabemos es que ahora lo que se está negociando son los presupuestos con el PNV. ¿Qué condiciones, qué contrapartidas incluye eso? Esto incluye también algún tipo de mirada, de óptica sobre la política penitenciaria. En todo caso, Ciudadanos ha puesto en jaque a los presupuestos y lo ha puesto por el PNV y por Montoro. Dice Ciudadanos que no los apoyará si se transfiere la seguridad social al País Vasco o se acercan presos de ETA. Además, desconfía del gobierno en cuanto a la malversación en el proceso, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Así que este es un asunto que está, aunque no se observe de manera clara, pero que está en el debate también en el periódico La Razón. Ciudadanos amaga con vetar los presupuestos si hay guiños al PNV, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, además, también la polémica de Podemos continúa en torno a Madrid. Ya sabéis que ha habido en los últimos días algunos movimientos en torno a la estructura, la configuración de las listas. Hubo una cierta polémica cuando Carolina Vescansa envió un plan o una suerte de negociación, se lo iba a enviar a su propia cuenta de Telegram, pero por error parece ser que lo envió a la cuenta pública de Telegram que siguen periodistas, miembros del partido, etcétera, etcétera, y todo el mundo conoció la intención o por lo menos las especulaciones de Carolina Vescansa en torno al futuro de Podemos y frente a Pablo Iglesias. Y esto ha habido toda una tormenta política que fue resuelta después con una escenificación en la que Pablo Iglesias se presentó junto a Íñigo Errejón y allí, bueno, hablaron de una lista única, una lista de la mano para hacer frente a las dificultades y a la situación que conocéis en la que está la Comunidad de Madrid. Bueno, ayer escuchamos a Carolina Vescansa y la vimos en La Sexta, en el programa Al Rojo Vivo. Dijo que no se le pasa por la cabeza dimitir. ¿Va a dimitir? ¿Va a dejar el escaño? Bueno, ni se me pasa por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza, en primer lugar, porque no hay ningún motivo para eso. Pero es que además me parece que si yo dimitiese por algo así, sería algo parecido a mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en Podemos que
que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General Municipal, Autonómica o Estatal de Podemos, eso podría acarrearle problemas o podría implicar que tuviese que salir de la organización, y eso me parece un disparate. En una parte tiene razón Carolina Vescansa cuando dice se enviaría un mensaje demoledor en el caso de que alguien no pudiera aspirar a la sucesión en la Secretaría General, pero se equivoca en una cosa Carolina Vescansa. Una cosa es abrir un espacio para tal y otra estar complotando, es decir, montando un complot para derrocar al secretario general. No hay tribu que acepte que puedas retar al jefe de la tribu y que pienses que no te va a ocurrir nada en la plaza, en el centro de la plaza. Pero lo cierto es que después esta polémica la ha cerrado bastante bien Podemos, de la misma manera que es una polémica que ha estallado de una inusitada manera, y ya sabéis que todo lo que ocurre en Podemos tiene un enorme foco después en los medios de comunicación, pero ha sido bastante bien resuelta. Después se presentaron en público el propio Íñigo Errejón, que había estado negociando con Carolina Vescansa, y también Pablo Iglesias, y presentaron una lista única. Íñigo Errejón nombró como número 2 a Tania Sánchez. Esto ya os podéis imaginar lo que supone. Hay muchas teorías en torno a este tema y entonces también ha suscitado bastante interés. Pero en todo caso, Carolina Vescansa intentó justificar la cuestión esta de los mensajes. Vamos a ver. Para ordenar la cosa, Carolina Vescansa se envió a sí misma ese email, ese mensaje a través de Telegram. Lo que pasa es que cuando compareció en rueda de prensa, cuando compareció y habló con los medios de comunicación, en un canutazo, un montón de micrófonos a su alrededor, dijo que había sido un error de su equipo. Lo malo es que Carolina Vescansa no tiene equipo. Ayer trató de matizar esto, parece un asunto menor, pero en el fondo encierra una cierta huida hacia adelante, una cierta justificación, así un tanto infantil, porque fue un error derivado de un conocimiento, digamos, limitado de la herramienta de Telegram. Hay gente que se envía a su propia cuenta de Telegram algunos mensajes, por ejemplo, pues porque quieres contestarlos después, porque quieres revisarlos después, y para no enviártelos a tu cuenta de email te lo envías a ti mismo a Telegram, pero en lugar de hacer eso lo envío en público. Bueno, no tiene más importancia que eso, pero eso ha abierto un cierto debate también. Así que, bueno, no existe un equipo que forme parte del aparato del partido, pero sí existe un equipo de personas que ofrecen su trabajo militante dentro de este espacio, y de verdad que solamente puedo tener palabras de agradecimiento. Sobre la cuestión del Telegram, yo insisto, el documento sale de mi ordenador. Yo no he negado en ningún momento que eso fuese así. Creo que inmediatamente a las 4 horas de que este incidente se produjese, di explicaciones ante los medios de comunicación. Bueno, ya no tiene mucha más importancia porque además Podemos ha anunciado que no habrá medidas ni sanciones contra Carolina Vescansa. Demasiado ridículo se ha hecho ya, demasiado ridículo ha hecho ella misma con todo este suceso, así que Echenique lo dijo que no lo iba a sancionar, y es verdad, tenía razón Carolina Vescansa cuando además afirmaba eso. Podía enviar un mensaje bastante confuso sobre aquellas personas que quieran legítimamente aspirar a la Secretaría General. Nosotros estamos contentos de que se haya aportado una solución a lo que estaba ocurriendo en Madrid. Creo que lo pedía la gente, creo que ese acuerdo de unidad es muy positivo. Y como digo, nosotros miramos hacia adelante para ganar la Comunidad de Madrid. Y respecto de lo ocurrido la semana pasada, pues creo que todo el mundo ha visto y ha sido capaz de valorar lo que ha ocurrido. Creo que no hacen falta más valoraciones. Nosotros, por nuestra parte, hemos decidido no tomar ninguna medida, y respecto de su opción personal, creo que no soy yo quien tiene que valorarla. Almohadilla la cafetera cuelga muros. Almohadilla la cafetera cuelga muros. Es el hashtag del programa. Os pedimos que lo utilicéis y que utilicéis también el WhatsApp del programa, a través del cual podéis participar con vuestros mensajes. 627-002-002. Ayer comenzaron los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos, una asignatura pendiente de la democracia española que tiene a miles de familias con sus familiares enterrados en cunetas, abandonados a su suerte y completamente olvidados. Una cuestión de justicia, también una cuestión de solidaridad con esas personas, muchos de ellos ya mayores, que lo único que están pretendiendo, que lo único que quieren es buscar a sus familiares. Hoy la imagen de portada en el periódico El País, destinada
a este tema, exhumaciones sin las familias en el Valle de los Caídos. Las exhumaciones ordenadas por un juez en el Valle de los Caídos comenzaron ayer sin las familias de las víctimas. Dice, porque los lunes cierra el recinto. Ayer estaba cerrado el recinto, pero comenzaron los trabajos. Vamos a hablar enseguida con Emilio Silva para que nos explique qué es exactamente lo que se está buscando, por qué está sucediendo eso. Y os pedimos que participéis, que nos ayudéis y también que difundáis el programa. 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa y la línea abierta del mismo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y además no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Estás escuchando La Cafetera. Pues lo habíamos anunciado en un día como hoy en el que hemos sabido. Ayer comenzaron los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos, después de tantos años, es la primera vez que a través de una orden judicial se empieza a exhumar en la búsqueda de unos cuerpos. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días, cafeteros y resistentes. Teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. Ahora hablamos de otras materias que yo sé que hay un gran interés entre la familia cafetera, pero claro, con este asunto nos ha llamado mucho la atención, Emilio. ¿Qué es exactamente lo que se está buscando o lo que está haciéndose en el Valle de los Caídos? Bueno, hace 2 años hubo una sentencia judicial de un tribunal del Escorial por la vía civil que daba derecho a la familia de 2 hermanos, los hermanos La Peña, originarios de Aragón, de la zona de Calatayud, que bueno, hace unos años la familia se puso a buscarlos y descubrió que sin que nadie les avisara ni les notificara en los años 50 o en los años 60, uno de ellos de un barranco que se llama La Bartolina, que está en Calatayud, donde había decenas de cuerpos, fueron trasladados al Valle de los Caídos y bueno, pues empezaron a mirar hacia el valle, a abrir un proceso judicial
esa sentencia se llevó a cabo hace 2 años, pero lo que ha ocurrido en este tiempo es algo bastante sorprendente. Es el hecho de que tanto Patrimonio del Estado como una comunidad benedictina, que es la que se ocupa y reside en el Valle, han incumplido una sentencia judicial, algo que debería tener consecuencias penales y que ningún ciudadano, digamos, de a pie podría hacer, ¿no? Y lo que se ha venido haciendo desde Patrimonio del Estado, que depende directamente del Ministerio de la Presidencia, ha sido retrasar esos trabajos hasta el día de ayer, en el que un instituto experto en construcción, que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, está valorando la posibilidad de entrar en una serie de cavidades que tienen los laterales de la Basílica del Valle, donde se encuentran los restos de 33.000 personas, para ver si resistirían los trabajos de movimiento de las cajas, las decenas de cajas que hay dentro con restos humanos, y si pudieran rescatar los restos de estos hermanos lapeños. Ya habíamos tenido conocimiento de algún informe preliminar sobre el estado en el que se encuentra esta cripta. Parece que no era buen estado. Algunas imágenes incluso se filtraron. Ayer parece que los técnicos fracturaron el muro y pudieron ver el interior de los columbarios, introdujeron una microcámara de televisión que enviaba las imágenes del interior. Esto es un lugar que estaba sellado hace decenios, pero ¿qué es exactamente? Porque claro, sí que hemos visto que en efecto parece que Patrimonio Nacional se está amparando, está avisando de que las exhumaciones pueden ser inviables. ¿Esto es posible? Bueno, lo que está haciendo este instituto es una evaluación precisamente de la viabilidad o no de las exhumaciones. Hay mucha gente que piensa que estas fotos que han aparecido en algunos medios y en las redes sociales, donde se ven cuerpos acumulados o restos humanos y que harían imposible la extracción individualizada y la identificación genética, pues han sido, entre comillas, una operación política para enseñarnos lo peor o lo que se encontraba en peor estado, y que las familiares, que son estos dos y bastantes más que quieren sacar de ahí sus restos, desistan de hacerlo, ¿no? Presentando estas evidencias de que no es posible. Vamos a ver el informe que hacen, donde están trabajando este instituto experto en construcciones, porque se supone el Valle es un lugar que, además de su ubicación, el granito es un tipo de piedra que transmite mucha humedad, ¿no? Y eso podría ser lo que hubiera deteriorado las cajas. Hay que pensar que en los años finales de los 50 y principios de los 60 se hizo una enorme operación por toda España para trasladar en cajas de madera 33.000 cuerpos, de los cuales sabemos los nombres de 21.000 y hay 12.000 que se desconocen. Se sabe de dónde son originarios, pero no se sabe quiénes son. Entonces, lo que puede ocurrir hoy es que este instituto determine que sí pueden entrar los forenses a trabajar o que no pueden hacerlo. En todo caso, ese informe no lo conoceríamos hasta mayo, ¿o ya podemos empezar a tener algunas informaciones al respecto? Bueno, hoy se ha filtrado un poco claro, tampoco sabemos si forma parte de la comunicación de Patrimonio, ¿no? Esa idea de que el estado en el que se encuentren los restos podría ser pésimo, sin ningún aporte, vamos a decir, documental. Pero lo importante de esto, además de que estas familias van a poder acceder a un derecho, es que se está señalando el Valle de los Caídos como un lugar incómodo, ¿no? para la sociedad española. Yo estuve hace 10 días con un grupo de 20 estudiantes de la Universidad de Nueva York visitándolo, asistiendo a la misa, incluso luego comiendo en una hospedería que hay justo detrás, y para ellos pues se les volvía el cerebro del revés, ¿no? Pensar primero en que una iglesia católica esté rindiendo homenaje todos los días a un dictador y al fundador de un partido fascista, ¿no? Algo que ocurre en España en el siglo XXI, en el año 2018. Y bueno, lo que ha abierto es un debate sobre qué hay que hacer con un incómodo monumento como este, que representa muchas cosas, entre otras el hecho de que sigue todo atado y bien atado, ¿no? Quizás el Valle de los Caídos es la llave, entre comillas, para abrir el desagüe del franquismo. Hay que tener en cuenta que Patrimonio Histórico pone flores frescas allí todos los días, ¿no? Mientras en este país hay miles de personas en las cunetas
que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, ¿no? Y aquí se está rindiendo con fondos públicos un homenaje y un reconocimiento a quien destruyó una democracia y la secuestró durante 40 años. Ahora mismo hay 870 personas en España que están haciendo la declaración de la renta y están desgravando donaciones a la Fundación Franco. Quiero decir, todo esto forma parte como de un nudo que la democracia no ha querido hasta hoy ponerse a deshacer, y quizá que se abra la puerta del Valle para que salgan esos cuerpos es el primer paso para una solución para un monumento así. Y me llama la atención porque algunas de las personas que se está buscando eran del bando nacional, porque siempre con esto existe mucha literatura, ¿no? También. Bueno, esto ha sido una cosa rara, porque había dos personas, que son estos hermanos La Peña, que han tenido que llegar a un juzgado, ¿no? Y de repente han aparecido estas otras dos del bando nacional. Bueno, lo que define es que el Valle fue una gran operación de propaganda de Franco cuando España entra en la Organización de Naciones Unidas en 1955. A Franco se le exige que interprete ante el mundo que ya no existen dos Españas, ¿no? Porque, bueno, pues el mundo ha visto el aplastamiento de la España que perdió la guerra en la posguerra, y entonces lo que se le ocurre a las autoridades franquistas es utilizar el Valle de los Caídos como una especie de soporte publicitario. Y un monumento que en todos los decretos de su fundación en el año 40 y 41 está destinado a los caídos por Dios y por España, pues lo que se les ocurre es que en el año 59, que se cumplen 20 años del final de la Guerra Civil, y va a ser el año en que Eisenhower visita España para darle a Franco un espaldarazo internacional, pues vamos a fingir que ya no existen dos Españas y vamos a meter dentro a soldados que estaban en los dos ejércitos. Luego hay pues algunas trampas, como que buena parte de los republicanos que estaban allí no estaban peleando en ninguna guerra, eran civiles en zonas donde nunca hubo dos trincheras y que fueron limpiados por los paramilitares de Falange, ¿no? Luego hay que hacer una lectura, pero evidentemente cualquier familiar tiene el mismo derecho a disponer de los restos de un ser querido y llevárselos donde considere. Lo que pasa que, bueno, pues aquí hay todo un discurso de la reconciliación, que incluso se está debatiendo en el Senado estos días. El PSOE ha hecho una propuesta para que sea un lugar de reconciliación, pero personalmente creo que llamarle al Valle de los Caídos un lugar de reconciliación cuando fue construido por esclavos políticos, cuando todavía hay miles de personas en las cunetas, pues sería casi como otro eslogan publicitario, ¿no? La palabra reconciliación es algo que suena muy bonito, que muchas veces está vacío y que incluso los organismos internacionales que se dedican a la justicia transicional están dejando de utilizar. Aquí lo que hace falta es justicia, la que se puede hacer en el año 2018, y eso tiene que ver con resolver no solo el problema del Valle, sino con que pues hoy estamos viendo cómo las portadas llevan noticias sobre una investigación de la Fiscalía sobre humillación a estudiantes en un colegio, familiares de la Guardia Civil, pero esa misma Fiscalía a un señor que se llama Rafael Hernando y que ha insultado y humillado a personas como Ascensión Mendieta al decir públicamente que solo se acordaban de sus padres cuando había dinero, pues no ha pasado nada, ¿no? Entonces hay que restaurar una justicia verdaderamente democrática, y hasta que eso vaya en todas direcciones, pues aquí no se podrá hablar de reconciliación, ¿no? Porque sigue habiendo empresas en el IBEX 35 que hicieron su fortuna usando esclavos políticos y jamás han rendido cuentas de aquello, y bueno, pues personas que lucharon contra la dictadura, que fueron esclavizadas por esas empresas y que no tienen ningún reconocimiento. Emilio, hay gente que seguramente, y me consta, yo conozco a algunas personas, nunca han ido al Valle de los Caídos, nunca lo han visto por dentro, ven las imágenes que se publican con cierta frecuencia en la prensa, pero no lo conocen. ¿Cómo describirías el Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que para empezar... Porque la imagen hay que decir que es verdaderamente impactante, es un lugar, pues eso, con todo ese imperialismo construido en la roca, es una cosa espectacular en términos visuales. Bueno, hay una parte que tiene de puerta del infierno casi, ¿no? Porque tanto sus esculturas como la narrativa arquitectónica que tiene es una cosa muy tenebrosa. Yo recomiendo a todo el mundo ir y además ir a la misa que hay a las 11, porque yo voy con cierta asiduidad, voy a decir entre comillas, sobre todo con personas extranjeras, ¿no? Porque les explico que es una
buena puerta para entender lo que es la sociedad española. Un sitio tenebroso donde uno entra, todo es majestuoso, bueno, pues con esta arquitectura casi que intentó emular a la Basílica de San Pedro, ¿no? Quería ser una de las grandes basílicas de la humanidad. En ese recorrido uno solo va a ver una inscripción en una pared de Juan XXIII, el Papa que reconoció inmediatamente el Estado franquista y que lo legitimó, por tanto, y bueno, pues llegas al fondo donde está esa capilla bajo esa inmensa cúpula y allí se encuentran los restos de Primo de Rivera primero y del dictador Francisco Franco después, siempre con un ramillete de flores frescas. Y si uno va a la salida a la tienda de souvenirs que hay, donde venden camisetas del Valle, tazas y libros, pues por ejemplo no va a encontrar ningún libro que relate lo que ocurrió verdaderamente allí, ¿no? El uso de presos políticos, el uso de muchas constructoras, Huarte, Construcciones y Contratas, que empezaron su negocio usando esclavos políticos, todo eso está ausente del Valle, ¿no? Y bueno, pues tenemos este discurso de que Franco no quiso ser enterrado allí, ¿no? Como que alguien contra su voluntad dispuso que fuera su cuerpo, pero nosotros llevamos muchos años reclamando que salga de allí para que dejemos de pagar con nuestros impuestos su tumba, pero es algo que el Estado parece que no se atreve a hacer y simbólicamente sería muy potente, en cierto modo, que la democracia le diera la orden a Franco de salir de allí, que Franco obedeciera, ¿no? Pero es un sitio bastante tenebroso y si luego uno va por detrás y hay una hospedería donde se puede comer, donde se puede dormir, donde supimos que de vez en cuando iba a reflexionar el exministro del Interior, Jorge Fernández, ¿no? Para encontrar su paz con Dios, por decirlo así. Bueno, pues también es un sitio muy especial, es como tierra conquistada. Yo cuando estuve con estos estudiantes, pues allí había un grupo de gente, bueno, pues por algunas canciones que oí, cosas parecían de algún grupo ultraconservador de la Iglesia Católica, que pasan allí los fines de semana. Quiero decir que hay un enorme vínculo entre la Iglesia Católica y el franquismo que se sostiene allí, y bueno, pues esa es posiblemente la razón por la que el abad del Valle se ha resistido durante 2 años a que se abriera esa puerta, ¿no? Porque en el Valle está todo atado y bien atado. Pues bueno, han comenzado esos trabajos y a la espera quedamos entonces de conocer cuál es el resultado de ese primer informe para saber si se van a poder exhumar o no los cuerpos, que todavía no es un asunto que esté aclarado. Emilio Silva, bueno, te vamos a ver el día 12, espero, ¿no? Porque hay mucha expectación. Emilio, tiene que venir Emilio. ¿Qué pasa el día 12? Nada. Que María va a cantar una canción en el estreno mundial. Bueno, yo he leído por ahí en un par de tweets que el que voy a cantar soy yo y ¿también? Quiero desmentirlo completamente. También puede que haya canción también. Espero que te sepas ya la canción de Fede Comín y alguna de Fridonia. Doy por hecho que vais a participar. Yo voy a ir vestido de camuflaje, ¿no? Porque... ¿Sí? Eso, sí. Bueno, iré. Venga, voy. Día 12 de mayo, sábado, en Madrid, la gran desvirtualización cafetera. Esperamos a... Pero además ahí hay un monumento que tiene sacos terreros. Bueno... No solo hay un monumento que tiene sacos terreros, fue el último trozo de terreno en resistir al franquismo. Ahí sí que estaba bien claro lo del no pasarán, y fue el último espacio de Madrid que resistió a la entrada de Franco. Dicen, bueno, ya nos lo contará Enrique Quesada, que me hizo toda una descripción sobre la zona, porque todavía quedan por allí incluso algunas... trincheras, ¿no? Creo, en la zona del monte del Parque del Oeste. Sí, todavía queda alguna, y Quesada además podría contar algunas cosas del Valle de los Caídos, porque creo que hace visitas muy interesantes. Sí, creo que hay algunos lugares en el Valle de los Caídos que parecen la muralla china, que no son conocidos, que están perdidos entre la vegetación, pero que son alucinantes. Bueno, Emilio Silva, te esperamos el día 12, no nos falles, que tenemos muchas ganas de vernos y se te echa mucho de menos por aquí. Esperamos que estés bien, que la tuna te esté dando todas las satisfacciones posibles y que vuelvas al hogar que nunca debiste abandonar pronto. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos como los muertos del Titanic. Ya viste el piropo que le echó ayer Mariano Rajoy a la tuna. A mí se
me saltaban las lágrimas. Ya vi que estabas ahí, que dijiste, ya vimos que estás haciendo tu trabajo con energía. Que se está extendiendo la cultura tunera, ¿sabes? Pero está bien. Emilio. Bueno, a ver si tuneamos un poquito esto. Un abrazo a todos. Cuídate mucho. Cuidaros. Adiós. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no era instructora, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas diferenciadas en este programa. Por una parte, la agenda setting, a la que dedicamos espacio a analizar cómo tratan los medios de comunicación algunas informaciones y cómo las sitúan en el debate público. Y por otra parte, la agenda de la cafetera, las noticias que vosotros queréis que tengan repercusión y que va recogiendo María a lo largo del programa. Vais enviando vosotros y va recogiendo y organizando María Navarro. María. Sí, empezamos con una noticia que saltó ayer y que tiene que ver con una información que vamos a conocer este jueves. Concretamente, la Audiencia de Navarra comunicará la sentencia de la manada este jueves. El diario.es decía que efectivamente la Audiencia de Navarra comunicará la sentencia de este caso el próximo jueves 26 de abril. Así lo comunicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y como sabéis, este juicio a los 5 integrantes de la autodenominada La Manada, acusados de violar grupalmente a una mujer en los Sanfermines de 2016, se celebró el pasado noviembre a puerta cerrada, salvo las 2 últimas jornadas de conclusiones. Además, recuerdan que 5 meses después, el presidente de la sección segunda de la Audiencia de Navarra leerá el fallo el próximo jueves, como decimos, a la 1:00 p.m. en el Palacio de Justicia de Pamplona en audiencia pública. Y hay que recordar que durante este tiempo los 5 acusados han estado en prisión preventiva, así que seguiremos muy de cerca todo este caso. Pero nos tenemos que ir hasta Nicaragua porque nos habéis pedido que nos vayamos hasta allí y, de hecho, en concreto, el Cervantes de Sergio Ramírez fue para los asesinados estos días en Nicaragua. Así lo contaba la agencia EFE, decía que la situación de Nicaragua ha sido la protagonista de la entrega del premio Cervantes a Sergio Ramírez, quien ha dedicado su discurso a los asesinados, decía, en las calles por reclamar justicia y democracia, decía, y a los jóvenes que luchan, decía, para que Nicaragua vuelva a ser república. Y es que la sombra de la actualidad en Nicaragua ha estado presente en los discursos de Ramírez, primer escritor nicaragüense que recibe el premio Cervantes, el más importante de las letras en español. Recordaban como en el de el rey Felipe VI y el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo. Permítanme
dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Y efectivamente quiso destacar la tensión que se vive en Nicaragua, pero también nos volvemos a España, y en este caso vamos a hablar de varias noticias, pero que tienen un mismo hilo conductor, que son las protestas, las formas de protesta por las condiciones laborales, las condiciones de precarización que tienen. Este viernes, concretamente, los trabajadores de Amazon se manifestaron en Madrid diciendo: si luchas puede que pierdas, pero si no, ya has perdido. La manifestación de este viernes dio continuidad a otras protestas realizadas, como sabéis, por los empleados del almacén de San Fernando en Madrid durante el mes de abril, y a la masiva huelga de 2 días que secundaron a finales de marzo. La idea es recordar a la multinacional que no ha atendido a las demandas de la plantilla por el momento, que no nos rendimos, decía. Pese a las movilizaciones de la plantilla, que secundó en más de un 95% la huelga de 2 días de finales de marzo, Amazon igualmente comenzó a aplicar el convenio sectorial desde el 1 de abril. Ese mismo convenio que se criticaba y por el que se hizo huelga. Bien, pues ahora nos encontramos y recordamos que el Prime Day, que es un día de ofertas creado por Amazon para fomentar las ventas, en esta cita de julio está marcada en el calendario de los trabajadores una de sus principales medidas de presión ante la multinacional, que va a ser una huelga ese mismo día, el día del Prime Day. Y nos vamos hasta los trabajadores de Abertis, porque nos decíais que también estaban en pie de protesta, y es que reciben Atlantia y ACS con una ola de huelgas. Lo hemos visto en varios medios, y es que Atlanta y ACS se toparán en su desembarco en el capital de Abertis, con una oleada de paros parciales por parte de los trabajadores de las autopistas de la concesionaria en España, como consecuencia de las discrepancias que mantienen por el convenio colectivo. De hecho, Comisiones Obreras ha convocado una huelga para cada uno de los días en los fines de semana, desde el 11 de mayo y hasta el 24 de junio. Y también sobre protestas, los trabajadores de las subcontratas de Airbus Getafe irán a la huelga el próximo 25 de abril. Alberto Ferreras y Beauty Flair nos decíais que teníamos que poner hincapié también en este asunto, y es que el movimiento Tarjetas Rojas, que aglutina a trabajadores de las distintas empresas subcontratadas que operan en la planta de Airbus Getafe, ha convocado una huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Esto se suma a una serie de acciones reivindicativas que han emprendido ya con anterioridad, como son varias concentraciones a las puertas de la empresa, una manifestación hasta el Ayuntamiento de Getafe, y el objetivo común es pedir unas mejores condiciones laborales para este sector que se encuentra, como decimos, trabajando para subcontratas de Airbus Getafe. Y Fran del Pino nos hablaba de las trabajadoras de la limpieza de un centro de Carrefour, que decían: estamos sin trabajo, sin carta de despido ni paro. 10 limpiadoras se encuentran en la calle, pero sin haber sido despedidas formalmente, por lo que no tienen acceso a sus finiquitos ni a solicitar el paro. Esta información la contaba el diario.es y decía que las empleadas ponen ahora la mirada a los tribunales, que esperan que arrojen luz sobre el conflicto laboral que ya adelantó El Salto Diario. Las limpiadoras se enteraron de que sus puestos corrían peligro a principios de marzo de manera accidental. Supieron que Carrefour estaba pidiendo entre sus empleados voluntarios para asumir tareas de limpieza para desempeñar su labor diaria. Estas mujeres, al ver que Carrefour estaba buscando voluntarios entre su propio personal, comienzan a movilizarse, y cuando la subcontrata Servimil les comunica el 1 de abril que no puede hacer frente al pago de sus nóminas, convocan una huelga indefinida que se alargó durante 16 días. Y este lunes las trabajadoras se reunieron con el equipo legal de Comisiones, que les asesora para denunciar este mismo caso. Y nos vamos hasta correos, porque nos enviabais ayer y hoy, nos habéis insistido con esta información de Público.es, que dice: así se liquida Correos, 9.000 carteros y 300 estafetas menos en 5 años. La empresa pública, decía este diario, uno de los servicios estatales más antiguos, que cumplió su tercer siglo hace 2 años, está sufriendo un proceso de desmantelamiento cuyos síntomas más evidentes son, además de la externalización de servicios, la mengua de la plantilla. Y es que ha perdido 9.182 miembros, el 15,5% en 5 años, y el cierre de casi 1 de cada
4 oficinas auxiliares. Explican también en esta información que el Ejecutivo está aprovechando para hacer caja con ese proceso de desmantelamiento, en el que la venta de 57 edificios en 6 años le ha generado ingresos por valor de 21.792.148 euros. Y tenemos que terminar con algo que sigue siendo noticia, al menos para la agenda cafetera y para la cafetera, y es que llevan más de 224 días seguidos de protestas en Murcia para pedir ese soterramiento del tren en Murcia para que no se divida la ciudad en 2 muros. De hecho, el pasado 16 de abril la Audiencia Nacional admitió un recurso contra la llegada del AVE sin soterrar a Murcia. Así que recordamos que ellos siguen también en pie de protesta y veremos en qué queda todo esto. Bueno, son las 9:30 de la mañana, la hora en la que tenemos que despedir para aquellas emisoras que están conectadas a través de la FM, emisoras comunitarias que distribuyen este programa, que redifunden este programa a través, como digo, de la FM. Ya sabéis que es un programa Creative Commons. Si tenéis una emisora, podéis programar en ella, o bien conocéis alguna en vuestro entorno que os interese que redifunde el programa, lo puede hacer de forma gratuita. De 8:30 a 9:30, y continuamos un poquito más aquí, porque siempre cuando termina la página informativa abrimos la página de la sobremesa cafetera, echamos las tazas a un lado. Estás escuchando La Cafetera. Adiós, emisoras. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Bambi corre entre los árboles en la nieve. ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro! ¿Mami? ¡Mamita, ¿dónde estás? Estamos intentando superar a golpe de recurrencia el trauma infantil. Fue un poco triste, lo quieres volver a conseguir. Mami, mamita, a mí lo que me impresiona es ese doblaje. Mami, mamita. Podría haber dicho madre, madre. Pero ya no sería igual. Mami, mamita. Ay, Bambi. Caminando sola sobre la nieve, llamando a su mamá, asesinada por los cazadores. Y ahí aparece un ciervo grande. Tu madre no podrá venir ya más. Bueno, pues ayer abríamos la última página del programa con esta, y causó un enorme impacto entre la audiencia con este momento en el que Bambi nos dejó para siempre, y también nos dejó esta faceta de la infancia, nos dejó ahí a todos un poquito traumatizados. Y nos preguntábamos, ¿cuál era la razón? ¿Por qué en Disney, por qué los personajes de las películas Disney sufren cada cierto tiempo la desaparición de sus padres? Entonces había quien decía, bueno, esto tiene que ver con el paso a la edad adulta, con el cambio a la madurez, con el abandono de la infancia, con las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y alguien nos enviaba un texto de 20 minutos, la verdad muy interesante. ¿Por qué muchos personajes de las películas de Disney no tienen madre? Y resulta que el productor de Maléfica, Don Han, desveló que era uno de los grandes secretos de las películas Disney.
es verdad, por una parte, es verdad que los argumentos giran alrededor de un personaje que ha de madurar y un personaje madura antes sin padres. Esto lo explicó el productor de Maléfica. Y luego hubo otra razón. Podría ser que Walt Disney se sintiese siempre algo responsable de la muerte de su madre. Esto lo contaban en 20 minutos, es un capítulo que desde luego yo desconocía, pero claro, es más rápido hacer que los personajes crezcan y maduren cuando eliminas a sus padres. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Simba, que huyó de su hogar, pero después tenía que volver para hacer frente a sus responsabilidades. Luego cada película de Disney tiene otras interpretaciones y hay lecturas. Hay quien dice, bueno, pues que se ve un encumbramiento de lo monárquico y un estilo de sociedad jerarquizada. Cada película tiene una interpretación, pero a nosotros nos interesa en este momento el asunto de las madres, ¿no? Y luego, entonces, resulta, a finales de los años 30, a principios de los años 40, Walt Disney había acumulado una gran fortuna porque había tenido mucho éxito algunas películas suyas como Blancanieves, Los 7 enanitos, Dumbo, Pinocho, La Bella Durmiente, Bambi. Compró una casa a sus padres en California y allí ocurrió una tragedia. Su madre, Flora Cole Disney, le dijo a su hijo que el horno tenía una fuga de gas. Este hizo que unos chicos del estudio arreglaran el horno, pero estos no sabían muy bien qué estaban arreglando. Y su madre, el horno tenía una fuga, la madre murió y su padre acabó ingresado en el hospital. Y entonces decía el productor, dice, yo no soy psicólogo, pero eso le atormentó. Claro, no es muy válida esa explicación porque si vemos Pinocho, Dumbo, La Bella Durmiente, la propia película de dibujos animados Bambi, fueron hechas anteriormente, o sea que el trauma podía venir de antes en todo caso. Pero bueno, como explicación nos pareció que era francamente demoledora. Pues así es la vida, bueno, también, ¿no? Bueno, algo demoledor también es que este dibujo animado tiene más de 75 años de existencia. ¿Y qué quieres decir con eso? O sea, hay cosas que nunca maduran, que nunca se olvidan. Sí. Hay cosas que eso siempre... Pero ese lenguaje, esa... 75 años de Bambi, el primer dibujo animado que hizo llorar de terror, decían. Claro, o sea, hizo llorar de terror porque... A ver, sobre todo por el miedo, ¿no?, de que te pase lo que le ha pasado a Bambi. Dice, este audio de Bambi es un golpe bajo. Eres cruel, muy cruel. Y dice de Cucaracha Man, dice, no había visto Bambi, me acabas de destrozar, menudo spoiler, no te lo voy a perdonar jamás. Hombre, a ver si no habías visto Bambi, en todo caso te he arreglado la película, porque claro, igual la veías, que también te digo, tengo dos serias dudas de que te fueses a sentar a verla, pero bueno, oye, ahí está. Y esa es la razón, y este es el asunto, amigos, y esta es la sobremesa cafetera. Pierdes a tu madre y te dedicas a hacer películas de dibujos animados. Todo el mundo pierde a su madre, no me mires así, Mary, no he dicho nada inconveniente. Claro, es triste, pero es la vida, es el proceso de la vida, igual que nuestros hijos nos perderán a nosotros. Que no es lo mismo que te pase lo que le pasaba a mí de manera tan trágica. Bueno, no vamos a tocar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué no vamos a tocar este tema? Porque vamos a acabar hablando de muertes y tampoco es plan, ¿no? Pero... Estamos a martes todavía. Hombre, ya, de todas formas, la muerte es inherente a la vida, Mary, ¿eh? Todos morimos, todos nacemos. Es el ciclo de la vida, el ciclo vital. Pero ya hablaremos de la muerte cuando... El ciclo sin fin. Ya, no, a ver, que no es un tema agradable. Claro que no es agradable, pero había otro tema pendiente. ¿Cuál? Bueno, está el tema pendiente de la desvirtualización cafetera, día 12, que ya sabéis que tenéis que rellenar porque nos ayuda... Vamos a compartirlo otra vez. Voy a compartirlo en este mismo momento. Nos ayuda mucho a calcular cuánta gente aproximadamente vendrá a la... desvirtualización cafetera. Finalmente, ya sabéis, muy probablemente, parece que no hay cambios, hemos solicitado los permisos y nos parece que nos dicen que no tiene por qué haber inconvenientes. De hecho, va a ser muy divertido porque la desvirtualización cafetera es a las 12 de la mañana en Madrid, el día 12 de mayo, 12 de la mañana, 12 de mayo, en el templo de Devot, junto al templo de Devot. Y nos han dicho, pero bueno, a las 4 ya no estaréis allí. Digo, sí, va a ser de 12 a 2, un par de horas aproximadamente. Dice, es que a las 4 va a haber allí una flash mob y va a haber unos señores bailando danzas tradicionales, pues no sé si incas o algo así. Digo, pues nada, que se incorporen. Digo, si eso puede ser un fiestaco. Así que va a ser muy divertido el asunto. Vienes a nuestra gran quedada cafetera, si vienes, apúntate. Acabo de retuitear en este momento
la encuesta es un pequeño formulario para que quienes vayáis a venir os inscribáis. Es muy importante porque de esta manera podemos tener una idea más o menos aproximada de cuánta gente va a venir y hacer un cálculo así aproximado. Van 200 personas inscritas, o sea que y apenas lleva unas horas. Va a ser el gran encuentro cafetero. Estará, por supuesto, el equipo entero. Emilio Silva, estará también Pilar de la Peña, por supuesto vendrá Ainhoa Goñi, por supuesto María Punto. Yo no voy a poder. Por supuesto vendrá también Escursel, Berto Salesa, Enrique Quesada. Va a venir todo tipo de personas. Bueno, seguro que estarán todos los oyentes de la cafetera. Si eres oyente de la cafetera, tiene que estar el 12 de mayo, es una condición sine qua non. Y además va a estar muy bien, habrá música, Fede Comín nos interpretará la canción, Fede Comín, la cafetera, Fede Comín, María hará los coros, va a ser divertido, luego lloraréis porque no lo habréis visto, porque no vamos a grabar. No vamos a hacer spoilers y no vamos a grabar tampoco Periscope, porque hay gente que dice, es que yo no puedo ir y tal. Ya, pero es que este es un acontecimiento en vivo. Y ahí está. Venga, Mary, vamos a enseñar. Venga, tienes el micro abierto, te voy a poner eco. Y ahora, los expatriados. Cuando digas expatriados puedes pensar en tu hermana. Que así es como doble... Que no vale jugar con eso. No voy a hacerlo. Si pones cara de pena, entonces no hace falta que lo hagas. Lo sabrás como quieres pasar a la historia. ¿No quisiste cantar la canción? Además tengo la voz carrasposa. Carrasposa es... También ¿Tú crees que hay espacio para convencerte de aquí a... No. De aquí a... ¿No? También podemos llamar a los Tennessee para que nos canten una canción. Bueno, estará, creo que Fridoni. Ayer estuve hablando con Leo Bassi. Estamos preparando algunas propuestas muy divertidas, así que no os lo podéis perder. Pero en todo caso se trata de darnos un abrazo más allá de las cuestiones que podamos organizar para allí. El objeto básico es el abrazo, la desvirtualización, ponernos rostro, así que estaremos muy, 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 muy contentos de vernos muy bien arropados por la gente en esta gran familia en la que se ha convertido la audiencia de la cafetera. Y algunos de los mensajes que nos llegan van enfocados en esa dirección. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Desde Bruselas os mando este mensaje del vulcanólogo de la cafetera para deciros que ya tengo mi billete de Madrid para poder asistir a esta segunda desvirtualización. Pero tráete una roca esta o algo. Esta erupción cafetera volcánica. No pienso perdérmela. Nos vemos pronto, Resistencia. Ya estoy deseando de poder poner cara a los integrantes de ese magma populista y radical que haya refugio a diario en programas como La Cafetera. Salud y a por la tercera. Qué bien ahí Juan Carlos, ya de camino, vulcanólogo, que está recorriendo el planeta, siempre entrando en los lugares más tórridos de la Tierra, los volcanes. Pero Juan Carlos, que va a venir desde Bruselas, va a venir a la desvirtualización cafetera. Ya nos están llegando confirmaciones de gente que viene desde el otro lado del mundo, dispuesta a cruzarse el mundo para venir a la desvirtualización cafetera. Alberto Salesa y Nacho Escursel se han mostrado voluntarios para recoger a aquellas personas, aproximadamente el 40% de la gente que viene sola, que no viene acompañada. Y hay un montón de gente que se va a traer a familiares, amigos. Nos están pidiendo que hagamos un espacio para aquellas personas que vienen con niños pequeños. Bueno, pues intentaremos elegir como alguna zona que esté próxima, que tenga jardincito. Hay algunas zonas con césped que están muy cerca del lugar donde vamos a estar, con lo cual habrá algún rincón donde sea fácil ubicarse con los niños. Estará el pequeño Fer también, estará por allí corriendo. Espero a ver si mi hermana Viri me ayuda. El pequeño que cada vez es menos pequeño. Bueno, ya tiene 8 años va a cumplir ahora en... madre mía, el paso del tiempo es implacable. Pero viene gente de muchos lugares, pero insisto, habrá un comité de recepción de bienvenida para aquellas personas que vengan solas. Nacho Escursel y además también Berto Salesa se han ofrecido voluntarios y estará seguro Enrique Quesada por allí. Pachi Freites me ha dicho que no va a faltar tampoco y que participarán activamente también un poco en el soporte. Estamos pidiendo a los oyentes que nos ayuden en general a acoger a toda la gente que pueda venir sola y sobre todo que se puedan organizar en grupos. Hay gente que viene, como sabéis que hay grupos además desde... que se organizan en Twitter, en Telegram, pues ya se están organizando para venir juntos desde diferentes lugares. Así que os esperamos 12 de mayo
en Madrid, junto al templo de Devot. La cafetera se desvirtualiza, pone rostro, se abraza. Va a ser una desvirtualización fabulosa y... Así que nada, os esperamos a todos, a todas. Mira, dice Repostar, si fuese le puedo hacer juegos de magia a los peques para entretenerlos. Pues si estás dudando en venir, no lo dudes. Ven el día 12 de mayo en... que esto suena como súper publicitario, ¿verdad? Repopstar, no te lo pienses, tienes que venir el 12 de mayo, no hay excusas para nadie, si podéis venir tenéis que venir. Dice, hay una web para estar informados de la desvirtualización. Vosotros, aquellas personas que os inscribáis, os enviaremos un email con las condiciones, las características para que veáis el lugar donde es en un parque de Madrid, algunas recomendaciones que vamos a hacer, aquellas personas que os hayáis inscrito, que vayáis a acudir. Os decimos que sería conveniente que, entre otras cosas, que llevaseis, por ejemplo, un paraguas, tanto por si llueve como por si hace sol, que el año pasado una gorra también está bien, un chubasquero, lo que vosotros elijáis, pero que os permita pasar un ratito, porque el año pasado tuvimos sol, bastante sol. Se estaba agradable, pero... ¿Tú crees que se podrá saber más o menos el tiempo del 12 de mayo? Cuando nos vayamos acercando a la fecha, seguro, pero también es muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, que nadie lleve alcohol. No es una quedada... No es un botellón, porque no queremos que intervengan las fuerzas de seguridad del Estado y nos lo anulen antes de empezar. Habrá terrazas por allí por la zona, hay un montón de terrazas, os enviaremos un pequeño mapita con los accesos también. Hay accesos, por ejemplo, con rampas, por si alguien llega en silla de ruedas, tiene dificultades de movilidad, tendrá acceso de forma sencillo. Así que, bueno, sea como fuere, esperamos que sea una oportunidad para encontrarnos, para abrazarnos 12 de mayo en Madrid, la gran desvirtualización cafetera. ¿Y qué más? El tiempo será primaveral. En principio. Vamos a hacer unas tarjetas también que vamos a enviar por correo electrónico, por email, que publicaremos en la web, en radiocable.com/la cafetera, para que aquellas personas que vayáis a venir os la imprimáis y pongáis vuestro nick de Twitter, así, y os lo podéis poner con un pequeño imperdible o con un poquito de celo o con lo que vosotros queráis, y así. Eso lo hicieron en la quedada de Barcelona velcro. Y estuvo muy bien. Con un velcro también está bien. Con un velcro adhesivo, en fin... Está bien porque así ponéis vuestro nombre y es más fácil presentaros a la gente para que no tengáis que repetir siempre vuestro nombre. Y la verdad es que a mí me gustó mucho esa idea. Y además no cuesta nada, o sea, es imprimirla, una tarjetita nada en blanco y negro. Y así sabemos todos quiénes somos. Y entonces también... Bueno, hemos solicitado permisos a la delegación del gobierno, permisos al ayuntamiento, o sea que por eso... Parece que no hay problema. Por el momento estamos esperando la contestación formal, pero ya nos han dicho que hemos hecho todo en tiempo, plazo y forma, de manera que van a ser unas 2 horas aproximadamente, como hicimos en el retiro. Será en el templo de Devot. El marco es maravilloso, es un templo precioso. No se puede visitar dentro, pero se puede ver desde fuera. Dentro realmente no hay mucho que ver, porque tiene 2 cámaras pequeñas que está ahora mismo en rehabilitación, pero el marco, el entorno es muy gustosos, está muy bien, zona muy ajardinada, junto al Parque del Oeste, el último bastión que se resistió en Madrid a la entrada de las tropas de Franco, allí donde todavía quedan algunas trincheras. Es un parque maravilloso para pasear, pero además tenéis un montón de cosas que hacer si venís el fin de semana a Madrid. Hay un montón de exposiciones, os daremos algunas sugerencias, hay un montón de cosas interesantísimas por hacer si tenéis la oportunidad. ¿Por qué me has mirado así, Mary? No, por nada. Pues mira, Balder Elsken, por ejemplo, la exposición de fotografía de la Fundación Mafre, 3 euros de entrada, y es una exposición fotográfica maravillosa, pero luego, oye, te aprovechas, vienes a Madrid, puedes ver el Prado, puedes ver el Reina Sofía, puedes aprovechar esos días, es Puente de Mayo además, o sea que no habrá muchos madrileños que habrán salido fuera, pero quizá hay algo más de turismo por aquí, por Madrid, pero bueno, podéis aprovechar. Y si venís en una visita relámpago, en todo caso, oye, nos tomaremos después una cervecita en alguna de las terrazas de alrededor, así que... De todas maneras, lo que es el templo de Devot y los alrededores, que hay barecitos y tal, porque en realidad estáis al lado del centro, o sea, parece un poquito más alejado de Gran Vía, pero es que andando está a 10 minutos de Gran Vía prácticamente. O sea que... Y luego suele haber mucha gente. Yo creo que sobre todo un sábado por la mañana habrá muy buen rollo, muy buen clima, y de hecho mucha gente pues sale a hacer deporte, sale con los niños, o sale simplemente a dar un paseo, o sea que es un sitio muy agradable. Yo creo que no tiene mucho que envidiar tampoco al retiro, así que yo creo que no notaremos mucho la diferencia.
No, el sitio es al contrario, el sitio es de hecho, absolutamente maravilloso. Enorme. Está junto, además tenéis por ahí, os vamos a poner varias actividades, pero por ejemplo tenéis el Museo Cerralbo, es uno de los museos, nos lo estaban diciendo ahora en Twitter, es uno de los más importantes museos de Madrid y uno de los más desconocidos. Te trasladas con la visita a la forma de vida de una familia aristocrática de finales del 19. Es un palacio de estilo clasicista, es una visita absolutamente obligada, pero hay un montón de actividades que podéis hacer. Tenéis justito al lado la Plaza de España, donde podéis ver el primer rascacielos que se construyó en Madrid. Bueno, hay un montón de cosas que podéis hacer por la zona, y muy cerquita tenéis también el Palacio Real, tenéis también toda la zona del Palacio de Oriente, que es una plaza maravillosa, y podéis ver también, evocar cómo salía Francisco Franco al balcón mirando hacia el Palacio de Oriente. En fin, tenéis una serie de actividades culturales de lo más interesante. Bueno, también está Ferraz cerca, ¿no? Sí, pero vamos, si quieres ir a la Puerta de Ferraz, no sé exactamente cuál es el objeto de eso, pero oye, cada cual... Como sitios históricos. De peregrinaje, no estoy yo muy seguro, pero bueno, cada cual tiene sus vicios, Mary. Tú no tienes que esconder nada. Manías. Tú no tienes y luego también está muy cerca el barrio de la parte de Conde Duque, que también es muy chulo para ir a tomar cañas. El Conde Duque, donde está la Galería Blanca Berlín, que os podéis pasar por la galería de mi tía, justo delante del Conde Duque, la galería de fotos, que es un sitio estupendo para ir a echar un ratito, siempre hay alguna colección interesante. Y Malasaña también está un paseíto. O tenéis Malasaña, tenéis también... Y toda la zona del barrio de... ¿Cómo se llama la zona del Palacio de Oriente? Toda esa zona... El barrio creo que le llaman Palacio, de hecho. Palacio, que tiene unos restaurantes. O sea, que es un planazo pasearos Madrid por diferentes lugares. Os podemos poner 3 o 4 recomendaciones en el email. De hecho, hay una... Bueno, luego lo buscaré. Hay unas cosas de las tecnologías de Google, pero hay unos mapas, de hecho, ya predeterminados que te enseñan pues los sitios donde visitar de cada ciudad. Así que si lo encuentro para Madrid... Os lo compartimos si queréis. Y así, pues bueno, conocéis Madrid. Vale. Y con esto y un bizcocho nos marchamos hasta mañana a las 8. No. Recordad no volver a ver Bambi. Pero sí tenéis que ver Capitanes de Abril, que es la película que vamos a analizar este próximo viernes. Están en el chat hablando de poliamor. Y dice, aquí hablando de poliamor y Fer hablando de museos. Pues mira, José David, te voy a recomendar una serie que empecé a verla ayer y es divertidísima. Se llama Yo, Tú y Ella. No me acuerdo cómo es el nombre en inglés. Me parece que está en Netflix. Y una serie poliamorosa muy recomendable. Yo ayer me vi 3 episodios y la verdad está francamente bien. O sea que ya te dejo ahí entretenido con este tema y así zanjamos porque ya os veo algunos muy preocupados con esto, que creo que es uno de los temas que más comentarios ha suscitado de todos los que hemos dado en la cafetera. Bueno, que nos vamos a marchar. Gracias a todos de corazón por vuestra participación, por vuestra ayuda y por formar parte de esta gran familia que es la cafetera. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué te ha pasado? Qué nervios el 12 de mayo. Es que ya no queda nada. Ya no queda nada. No queda 12 ni un mes. de mayo. Queda muy poquito. Apúntala, además, dice José David. La apunto. Pero hazme comentarios cuando la veas, a ver qué te ha parecido, porque a mí me ha parecido muy simpática y una serie muy estimulante, o sea que muy sugerente. Sugerente. Muy sugerente, sí. Así que... Pero no vamos a entrar en detalles. No, poliamor. Ni amor que no sea fraternal. Dejarse de rollos que si no... Que no, Belisa, no, nada. Tú. Aquí dice yo no soy poliamoroso. Nada. Lo importante es que seáis respetuosos con los demás. Dice, lo demás, todo está muy bien. Bueno, que lo vamos a pasar muy bien el día 12 de mayo. Así que todos ahí a celebrar esta gran familia que se ha generado. Llevaros unas gafitas de sol. Al programa. Y a disfrutar. Bueno, adiós familia. Que os cuidéis mucho, que lo paséis muy bien. Me voy yo corriendo porque yo tengo al Rojo Vivo dentro de un ratito. Son las 9:52, tengo que salir de aquí a las 10:30. O sea, llego allá a las 11, llego justito al programa. Sí, pero me da tiempo a tomar un café. Bien. Que te cuides, Mary. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, familia. Cuidaos, 12 de mayo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas.